Muy buenos días a todos. Mi nombre es Cristóbal Pinto. Voy a comenzar a presentar lo que es lo relacionado a este webinar sobre la gestión empresarial de clase mundial para empresas chilenas. Eh, es importante de hacernos la pregunta cuando nosotros queremos iniciar una gestión empresarial, ¿no? ¿Cuál es la clave para tener una gestión empresarial de clase mundial, ¿no? Sabemos que en estos tiempos tanto clientes como proveedores vienen muchos desde el extranjero, literalmente, por ende tenemos que tener una gestión empresarial ya a nivel mundial y también saber qué necesitan las empresas chilenas para potenciar la eficiencia de sus colaboradores, ¿no? ¿Cómo yo voy a hilvanar todo esto para tener esta eficiencia que se requiere, ¿no? Y la respuesta a estas dos incertidumbres es una tecnología adecuada, ¿no? Teniendo una tecnología adecuada vamos a poder gestionar bien todo lo que tenemos tanto con nuestros clientes y proveedores, como también el proceso de negocio, ¿no? De hilvanar nuestro proceso de negocio con esta tecnología, ¿ya? Para esto necesitamos tener con la tecnología, automatizar procesos, ¿ya? Poder tener una gestión centralizada y multiempresa para poder abrirnos nuestro horizonte a nivel mundial, como también tener un análisis con información en tiempo real, ¿ya? Teniendo estas tres aristas hilvanadas y corriendo en un proceso, ¿no? Vamos a tener que una de los principales procesos de esto, ¿no? Y para hacer crecer nuestra gestión es hilvanar esto, tener nuestra gestión dentro del proceso de negocios completamente automatizada, como también tener todo esto en tiempo real. No sirve de nada tener todo automatizado si tengo que apretar un botón recién para poder que se centralice todo o ver información en tiempo real o tenerla con delay, ¿no? No es lo mismo. Entonces es importante que esto funcione con una tecnología adecuada, ¿no? Y la tecnología adecuada que le venimos a mostrar nosotros es Oracle NetSuite, ¿no? ¿Qué es lo que presenta Oracle NetSuite? Es tener una base única de datos, ¿ya? Una base completamente en la nube, como tal, que el mismo proceso que tiene NetSuite puede unir distintos procesos como CRM, finanzas, Business Intelligence, integraciones, flujos contables y todo de forma y en tiempo real, ¿no? Y esto te va creando un universo de los multis, ¿no? De las multiempresas, de los multipropósitos, de las multimonedas, de todo lo que NetSuite te permite con su base de datos única para gestionar múltiples empresas dentro de la misma, ¿no? Como también múltiples monedas, múltiples clientes, múltiples proveedores, ¿no? Por eso entramos a la zona de los múltiples, ¿ok? Dentro de las personas importantes de LATAM Ready está nuestro fundador, Carlos Sumaeta, ¿no? Y nuestro VPO, que es Edgar Carpio, que va a presentarnos en unos momentos una demo de, del proceso dentro de las empresas, para las empresas chilenas de Nexus. Dentro de esto hay tres momentos clave, ¿no? Lo primero es la tecnología, que en este caso va a ser Oracle NetSuite. Lo segundo va a ser una demostración de Oracle NetSuite para ver realmente lo que entrega Oracle NetSuite y lo que puede uno ocupar para pasar al siguiente nivel. Y lo otro es expertos número uno de Oracle NetSuite en Chile, ¿no? Que es el caso de la Brady, que presenta consultores, BPO y una rama completamente transversal para lo que son las empresas chilenas, ¿no? Y todos sus requerimientos. Acá también materializamos el valor, ¿no? El 9%, ¿no? De las licencias software dicen que son nubes, pero finalmente son nubes falsas que no son realmente nubes, sino que son servidores que están dentro de, ¿no? Es importante esto dentro de lo que es NetSuite, que está 100% en la nube, servidores alojados en distintas partes del mundo para resguardar la integridad, ¿no? Dentro de esto, la empresa de Oracle NetSuite tiene una tarifa de suscripción, ¿no? Que tiene personalización, implementación y formación, ¿no? Y no dentro de estas nubes que
que se dicen estar en la nube como tal, pero hay servidores, hay un hardware de por medio, hay personalité, hay mantenimiento como tal, además de la formación, ¿no? Entonces, no, estando directamente en la nube, nos evitamos infraestructura como tal, que en NetSuite no es necesario. Lo que hablábamos de los universos de los multis, lo mismo que les adelantaba, ¿no? Estamos hablando de que con NetSuite vamos a obtener multimonedas, multipaíses, múltiples subsidiarias y múltiples idiomas, ¿no? En esto todo es, dependiendo de la licencia, ustedes pueden adquirir una, dos, tres o más monedas para transaccionar entre las mismas subsidiarias de la empresa. Lo mismo con los países, podemos estar con una subsidiaria en un país, en otro país con 20 subsidiarias y en el tercer país con 5 subsidiarias y NetSuite lo permite, ¿ya? Y lo que es el multidioma también, que si estamos trabajando aquí en Latinoamérica podemos estar con el idioma en español, pero en alguien que esté en Europa, en Asia, etcétera, también necesitan ver su NetSuite no en español, sino que en un idioma que a ellos les acomode. Muy bien. Lo que ven en pantalla es Oracle NetSuite. Lo comentaba Cristóbal. Oracle NetSuite es una suite en la nube, es una suite cloud, ¿no? Lo único que requieren ustedes es un acceso a Internet que pueden conectarse desde una laptop, una PC, una tablet o hasta el mismo celular. El ingreso va a ser esta pantalla de login con una cuenta corporativa, una cuenta de correo de la empresa y un password con todos los niveles de seguridad que ofrece la suite. Ni bien ingresamos a Oracle NetSuite, vamos a ver una pantalla como esta. Esta pantalla viene a ser el panel de control o el menú inicio o el dashboard, ¿sí? Que este dashboard va a estar en función al rol o a los roles que yo tenga acceso. ¿Qué es un rol en NetSuite? Va a tener un conjunto de permisos o restricciones para ver o hacer algo en la suite. Y como ven aquí en este listado, en esta oportunidad estoy con mi rol administrador, pero NetSuite ya trae roles, por ejemplo, de vendedor, de CFO, de responsable de facturación para empresas, digamos, de inventario, el jefe de logística. Por ejemplo, es esta lista que ustedes pueden ver aquí rápidamente, ¿no? Esta es la lista de roles que ya vienen estándar y que ustedes también pueden personalizar. Personalizar significa adaptar un rol o crear su propia versión de rol donde agreguen permisos o pongan restricciones. Cada uno de estos roles, repito, va a tener un dashboard como este, donde van a ver de forma gráfica o de forma de reportes la información que quieren ver en el momento, ¿sí? Entonces, importante la definición de los roles para ver qué usuarios, bajo el perfil de la empresa, van a usar Oracle NetSuite. ¿Qué más? Oracle NetSuite es una plataforma multi-empresa o multisubsidiaria. Hablaba Cristóbal del universo de los multi. Vamos a empezar con este primer concepto que es parte de la primera y la gran definición al momento de implementar Oracle NetSuite. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden tener una única subsidiaria entiéndase por una entidad legal, o tener muchas, y no solo en el mismo país, ¿no? De repente, si ustedes escalan o tienen operaciones en otros países, también pueden configurar otros países. Ya viene el otro concepto de multipaís. ¿Sí? Ahora con NetSuite soporta múltiples empresas o subsidiarias, múltiples países, y que podemos estructurar en una jerarquía muy en particular, por ejemplo, para esquemas de consolidación. Consolidación en el mismo país, consolidar Chile, por ejemplo, consolidar una región, como ven acá en este ejemplo un poco más complejo, y tener un consolidador global, llámese un holding, un corporativo que puede existir, y de repente existe en Chile, o simplemente para efectos del sistema un consolidador que me, precisamente, consolide, valga la redundancia, la información de Chile y sus empresas, y si tenemos empresas en otros países, también. Bajo este esquema, ustedes ven acá esta subsidiaria de eliminación. NetSuite ofrece flujos y buenas prácticas para procesos intercompañía, compra y ventas entre sus empresas, aportes de capital, préstamos. Hay todo un flujo y un módulo de intercompany precisamente para reflejar eso en el sistema, bajo las normas contables internacionales, ¿no? También que esta subsidiaria de eliminación en un reporte consolidado de estado financiero, por ejemplo, no me duplique mis compras, mis ventas, ni mis ingresos, ni gastos, para poner un ejemplo. Hay toda una buena práctica y NetSuite nos obliga a configurar esta subsidiaria de eliminación precisamente para que funcione ese flujo de intercompany. Y claro, entonces ya hablamos del multiempresa, multipaís, y eso obviamente viene de la mano al multimoneda.
¿no? Claro, si soy multipaís, voy a tener múltiples monedas. O en el caso de Chile, sin necesidad, digamos, del tema de multipaís, solo en Chile, además del peso chileno, que sería, digamos, la moneda que hay que configurar en cada empresa para efectos de contabilización, también podría configurar, por ejemplo, el UF, que finalmente funciona como otra moneda. O los dólares para la operación, o los euros para la operación. Significa que operativamente, transaccionalmente en el RP, puedo registrar compras o ventas en dólares, en euros y alguna otra moneda extranjera. Eso implica también que, por ejemplo, hay un mantenimiento de tipo de cambio, ¿no? Que se puede hacer de forma manual o, por ejemplo, nosotros, como partner de Oracle Next, ofrecemos integradores. Por ejemplo, es un conector al Banco Nacional o al Servicio de Impuestos, según el regulador del tipo de cambio, conectar y traer el tipo de cambio oficial del día, para que cada vez que usted registre una transacción de venta o de compra en moneda extranjera tipo dólar o en el caso de los UEFs, traer el tipo de cambio de forma automática, ¿sí? O hacerlo manualmente en un primer momento. Hay flexibilidad, digamos, para poder trabajar ese tipo de integraciones, ¿no? ¿Qué más? Regreso al gestor de configuración. Luego de definir todo este tema de empresas, cómo voy a estructurar mi consolidación en el país o regional, ya vienen otros conceptos de clasificaciones como definir mis centros de costos, definir mis clases o unidades de negocio o tipos de producto o de servicio, y finalmente mi localidad orientada a oficinas, puntos de venta o almacenes en las empresas que manejen precisamente inventario. Estos son segmentos. Esto me da la ventaja, por ejemplo, de que un plan de cuentas que yo defina, no necesariamente tengo que abrirlo bajo estos conceptos, ¿no? Abrir sus cuentas por centro de costo, abrir sus cuentas por unidades de negocio, o por oficina, o por almacén, ¿no? Porque NetSuite, vamos a ver ahora en los reportes, funciona de forma matricial, ¿no? Estos segmentos. Tengo un plan de cuentas lo más sencillo o hasta teórico posible, de acuerdo a la operación que necesito reflejar, y estos conceptos, centro de costo, unidad de negocio, localidad, y también puedo definir mis propios segmentos personalizados, ¿sí? Si quiero un otro tipo de control o driver financiero o auxiliar financiero en un estado financiero, puedo definir los míos también. Van a ser valores adicionales que se van a registrar a lo largo del RP. Y esto, ahorita, de la mano a otro concepto importante, multilibros o multibooking. Seguimos hablando del universo del multi para estos esquemas regionales o de consolidación en el mismo país. Entonces, NetSuite tiene esta funcionalidad que me permite, por ejemplo, tener doble contabilización en automático. Detrás de eso hay un trabajo de configuración, definición con ustedes de los planes de cuentas, qué libro va a ser mi libro fiscal o tributario, que por ejemplo podría ser mi libro primario, quiere decir que va a estar cargado mi plan de cuentas chileno, mis, o sea, va a estar contabilizado en pesos chilenos, y podría definir un segundo libro de repente bajo reglas US GAAP para temas de consolidación, de repente regional, ¿sí? Que puede usar un plan de cuentas US GAAP o americano, o de repente es un libro, sigo bajo la estructura chilena, bajo plan de cuentas chileno, pero quiero que contabilicen dólares, ¿no? Y acá, otra vez, ¿no? Ven, va de la mano el tema de multimoneda. Puedo hacer que contabilicen dólares cada vez que yo registro una transacción en automático. Eso no dice que tengo que hacer el doble registro en NetSuite. Hay una configuración detrás que lo hace en automático, en diferente moneda, en diferente plan de cuentas. Puedo definir hasta 5 libros, ¿sí? Un libro fiscal, un libro financiero, un libro corporativo, consolidado, etcétera. Con diferentes planes de cuenta o el mismo plan de cuentas, con diferentes monedas o la misma moneda, etcétera. Y eso me da ventajas, por ejemplo, un libro fiscal, un libro financiero para módulos avanzados, ¿no? Si ustedes tienen, por ejemplo, muchos activos fijos, y por aquí pueden ver el menú del módulo de activo fijo, yo puedo manejar tasas de depreciaciones diferenciadas y contabilizadas cada una en su propio libro. Mi depreciación fiscal o tributaria con cierta vida útil y mi depreciación financiera en otro libro con también otra vida útil y de repente otras cuentas. Entonces me da la flexibilidad de eso, trabajar multilibros. ¿Sí? Lo podemos optar o no localmente o regionalmente, eso es parte de las definiciones del proyecto. Entonces, con todo esto, me voy al resultado final. NetSuite trae ya, y esta es parte del Business Intelligence, la herramienta de reporteo, ya trae todo un set de reportes de diferentes tipos. Los financieros, que es lo que vamos a mostrar ahora, y también los operativos para flujo de ventas, compras, inventarios, listos para ser usados y que ustedes pueden usar tal cual, personalizar o adaptarlos. NetSuite con sus dos releases o dos nuevas versiones que lanza al año de forma automática, a comparación de los sistemas tradicionales, siempre trae nuevas mejoras, nuevos reportes, o estos reportes, otra vez, ¿no? Mejoran la estructura, la flexibilidad, la forma de filtrar, siempre lo van a tener con la última versión.
Entonces, por ejemplo, este es un estado de ganancias y pérdidas, o de ingresos y gastos, o P&L, o Profit and Loss, como quieran llamarlo. Entonces, si se dan cuenta, acá abajo están los filtros. Yo puedo filtrar por periodos, puedo filtrar bajo el contexto de subsidiaria otra vez, ¿no? Consolidado global, consolidado por región, por una empresa, o el consolidado chileno, conforme haya estructurado mis subsidiarias. Otra vez, en libro primario, en libro US GAAP, en el libro tercero, en el cuarto o en el quinto. Y depende cómo quiero ver la información. Depende, quiero verla por centro de costo. Entonces simplemente puedo darle aquí clic en actualizar y se dan cuenta aquí, veo mi ganancia y pérdidas estructurado por centro de costo. Es lo que le decía, la forma de verlo matricial, ¿no? Yo no voy a ver subcuentas por centro de costo. Luego el centro de costo viene a ser otra variable más que se fue registrando a lo largo del RP, ¿no? Entonces, y por aquí puedo entrar al detalle. Y esa es otra ventaja de los reportes. El drill down, no tengo que hacer otro reporte y ver, digamos, como un auxiliar o un mayor o un desglosable de esa combinación de cuentas, centro de costo. Y puedo ver el detalle, por ejemplo, como facturas o el listado de facturas. ¿Sí? Todos estos reportes son exportables a Excel, imprimibles, puedo enviarlos por correo o programarlos incluso para que con cierta frecuencia, ¿sí? Y a cierta hora le llegue a ciertos destinatarios la foto del reporte en un formato, digamos, un HTML, digamos, es como una foto, o un Excel o un PDF. O sea, y estas son, estamos hablando acá de herramientas de Business Intelligence de reporteo que ustedes pueden usar en su día a día. Crear su propia versión de reporte o de estado financiero, personalizan y crean su propio reporte, ¿sí? Y finalmente lo pueden compartir con algún otro rol, usuario o empresa, ¿sí? Si se dan cuenta, la navegación es muy amigable en Oracle NetSuite, la personalización también. Otra ventaja es que ustedes mismos necesitan, pueden hacer su reporte. A comparación de un sistema tradicional que muchas veces necesitamos de un equipo de TI, un equipo de programadores y que me armen un reporte y me lo entregan en 2 meses. Ok, acá ustedes mismos lo hacen y en línea. Y la información está ahí, ustedes crean su propia versión, ustedes modifican, no sé, digamos, las columnas que quieren ver, les cambian el nombre, o en el caso de los estados financieros, que tienen una estructura un poco más compleja, cambio esta estructura, que para NetSuite son diseños, y puedo tener mi diseño para presentación al servicio de impuestos, o mi diseño interno corporativo financiero con otra estructura, con formulaciones tipo el EBITDA, etcétera. Ustedes lo definen y ustedes crean sus propias versiones. Y además, bueno, también otros reportes, les decía, hay reportes operativos. Y otra vez, bajo estos conceptos que hemos definido, ¿no? Subsidiarias, consolidadas, uno a uno, por libro, les decía, si yo defino acá mi libro primario, todo me lo va a mostrar, por ejemplo, en pesos chilenos, todo convertido. De repente mi toma de decisiones siempre es dolarizada. Ok, entonces una buena opción, buen candidato a un segundo libro es un libro dolarizado. Entonces al filtrar acá me convertirá toda esta información a dólares. Veo mi cuenta por cobrar en dólares o mi cuenta por pagar en dólares para tomar decisiones, porque opero en dólares, porque importo de repente. ¿Sí? Entonces, se dan cuenta de la estructura de la misma. Y hay reportes como este, es un reporte, por ejemplo, de cuentas por cobrar, ¿no? Lo que me deben mis clientes por vencer, vencido a 30, 60, más de 90, etcétera. Neto es flexible, yo puedo armar de repente una estructura, digamos, a más desglose o a más detalle, simplemente actualizar mi reporte. ¿Ok? Y ahora ven, lo veo cada 15 días. Y de la misma forma, puedo ver en el caso de clientes, solo para mencionarles, Next ofrece módulos avanzados como el manejo de proyectos. Como en este caso, yo tengo un cliente y tiene 2 proyectos y puedo ver su cuenta por cobrar consolidada o por proyecto. Y si doy clic acá, por ejemplo, veré el detalle de qué facturas o notas de crédito o anticipos están pendientes de cobrarse o aplicarse. Entonces acá, ¿no? El total de un proyecto, el total de otro proyecto y el total de la deuda que tiene el cliente con nosotros. ¿Sí? La misma forma, otro reporte muy interesante es el de cuentas por pagar, ¿no? En este caso, incluso, no solo aparecen proveedores, aparecen empleados. Empleados en el sentido de que en el RP podemos registrar, por ejemplo, reembolsos o informes de gastos. ¿Qué me falta reembolsar a empleados? Y a su vez, en el mismo reporte, igual que en el caso de clientes, proveedores, ¿no? Con una estructura de vencimientos, los filtros de subsidiaria, los filtros de libro, etc. ¿Sí? Y otra herramienta muy importante para usar y explotar la información local, consolidada, corporativa, es esta herramienta que se llama Analytics o análisis. ¿Y qué son? Son libros de trabajo. Por ejemplo, vamos a filtrar por aquí. Imagínense un Excel o el Excel que ustedes normalmente trabajan en pantalla.
quiere decir varias pestañas, tenemos aquí que cargue el report, o tabs, ¿sí? Que tienen cierto tipo de información en cierta estructura. Por ejemplo, acá tengo mi primer tab y es un listado de, por ejemplo, este es un libro asociado a ventas. ¿Ok? Mi listado de facturas, notas de crédito, yo podría empezar a filtrar información, etcétera. Pero ven, también quiero hacer una tabla dinámica, un resumido de ventas por cliente, ¿sí? Y acá está. Y puedo tener más de un nivel, ¿no? De este cliente por vendedor y de vendedor la factura y totalizado, ¿sí? O puedo ir sumarizando, ¿ok? Y también, digamos, gráficos. No puedo crear gráficos como gráfico de tendencia. Y acá están, por ejemplo, las tres grandes opciones. Tablas dinámicas, ¿no? Que les decía, los pivot tables o gráficos. Acá lo importante es definir mi conjunto de datos, o sea, qué información quiero explotar. Este, digamos, un reporte simple, ¿no? Traigo solo las ventas. Pero en vez de un solo reporte o un solo libro de trabajo, quiero traer información de ventas, compras, tesorería, inventarios. Armo, como decir, mi cubo de información, ¿sí? Y luego, en base a ese cubo de información que tiene todo un set de campos que yo he filtrado, regreso a mi libro de trabajo y otra vez, ¿no? Empiezo a armar mis tablas o subreportes o tablas dinámicas o gráficos y acá salen los campos que definí en ese conjunto de datos. O puedo conectar más de un conjunto, puedo tener compras y ventas por separado en vez de uno solo. Pero bueno, son opciones flexibles de la parte de reporteo de Oracle NetSuite, ¿sí? Y bueno, y para cerrar, luego de, digamos, de definir o ver todas esas opciones estándares que me permiten crecer y ser escalable en NetSuite, esa es la palabra, ser escalable. Yo puedo hoy día empezar a trabajar con una empresa o una subsidiaria, mañana puedo agregar más subsidiarias, mañana puedo crecer o expandirme a otro país, ¿sí? Todo en la misma base de datos, todo centralizado. Y otra vez, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo puedo tener un rol pues CFO local o por empresa o por país, y yo puedo tener un CFO o un controller regional que pueda ver la información de todo al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, esa es una de las grandes ventajas que tiene Oracle NetSuite para estos esquemas, ¿no? De región o local que necesito administrar muchas empresas y me va a permitir escalar en el tiempo, ¿ok? Muy bien. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. A Recuerden ver, que vamos a pueden ver. usar el espacio de preguntas y respuestas para generar sus preguntas. Ahí creo que hay Ujú. una. Sí, ahí, Edgar, hay una consulta acerca del dashboard, ¿no? Acerca eh, de si LATAM Ready apoya en esa personalización y hasta qué punto se personaliza y si cada rol puede tener un dashboard. Exacto, mira, por ejemplo, acá estamos con rol administrador, permítame cambiarlo al rol de CFO, por ejemplo, un rol financiero. Vamos a ver qué es diferente. Acuérdense que el rol tiene también un set de permisos. Ahorita estoy como administrador que veo de todo, ¿no? El CFO de repente solamente tiene información para ver y no registrar, ¿no? Pues es un tema de análisis, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, mira, acaba cargando y son otro tipo de dashboard. Acá hay ratos financieros, hay KPIs gráficos, accesos directos, alertas, ¿no? Bueno, en este ejemplo está en función a un módulo de proyectos, pero puedo generarlo. Recordatorios, gráficos, KPIs, ¿no? Esto lo podemos definir. Y se dan cuenta que hay una opción que dice publicar panel de control. Por ejemplo, ¿no? Yo, administrador, trabajo este rol, CFO, armo este dashboard con estos gráficos, estas secciones que se llaman portlets, y finalmente lo publico. ¿Y qué significa publicar? Que todos los usuarios a los que yo le asigne este rol van a ver el mismo dashboard, ¿no? Que, como les digo, este es un rol financiero, y por acá vamos a ver un rol de ventas, que tiene otro dashboard, otros menús. Estos menús también van a cambiar de acuerdo al rol, ¿sí? Puedo cambiar hasta incluso el color, pero digamos, no se confundan. ¿Y ven? Hay otro tipo de gráficos orientados a ventas, ¿no? Mis top 5 clientes, mi gráfico de tendencia de ventas, KPIs asociados a ventas o pipeline o forecast, eso lo pueden hacer. La presentación es relativamente sencilla. Para eso, Oracle NetSuite tiene, y un tema importante, permítanme mostrarles, tienen su Learning Center, ¿sí? Donde pueden llevar ustedes cursos para que ustedes mismos personalicen, ¿sí? La pregunta es, ¿nosotros podemos ayudarlos? Sí, la respuesta es sí, podemos ayudarlo, pero la idea es que ustedes sean autosuficientes, ¿no? Y ustedes pueden trabajar, repito, en función a estos cursos, en función a ejemplos, ¿no? Y acá están
los cursos que quiero trabajar, ¿sí? Ahí por módulo, acá por ejemplo, ¿ves? Analytics y Business Intelligence, puedo buscar cómo crear búsquedas, cómo crear mis reportes, trabajar usando los standard reports, los analytics que les acabo de mencionar, cómo crear KPIs, ¿no? Entonces, toda la información, todos los cursos están disponibles y nosotros podemos ayudarlo de repente a temas complejos, porque también es válido decir que si regreso acá al menú inicio, yo puedo agregar, por ejemplo, portlets personalizados y estos personalizados, por ejemplo, de repente quiero no usar lo que trae NetSuite, sino necesito fabricar uno mismo, con gráficos, con alertas, que de repente incluso requieran programación. Depende de una primera etapa, podemos nosotros apoyarlos con nuestro equipo de desarrollo, hacer eso. Pero pues en el tiempo ustedes también pueden llevar sus cursos y hacer su propia programación. Recuerden que NetSuite, Oracle NetSuite se basa en tecnología Oracle, no solo la base de datos, sino todo está hecho en Java, en JavaScript. ¿Ok? Entonces, si tienen conocimiento, sus empresas dentro del equipo de TI tienen ese conocimiento de JavaScript, la personalización o la programación va a ser muy sencilla. Ahora con Let's incluso publica, tiene sus propios objetos de programación para hacer esto, tanto a nivel de portlets o de dashboards como cualquier otra validación, script o personalizar el sistema, repito, a nivel de programación también. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Perfecto, creo que no hay más preguntas. Eso es todo por el webinar de hoy día. Les agradecemos mucho su asistencia y seguro seguimos en contacto para poder seguir revisando Oracle NetSuite y tener una propuesta para ustedes.